Había 200 personas en esa iglesia esperando ver a una novia feliz, y Valeria estaba en el baño de la sacristía, con el vestido puesto, el ramo apretado entre los dedos, mirando una pantalla que no quería creer. No era una llamada, no era una conversación larga llena de explicaciones torpes. Era un mensaje, 4 líneas, el resumen de 4 años de su vida reducido a algo que cualquiera podría leer en menos de 10 segundos. No puedo, lo siento, no soy quien tú crees. Eso era todo. Valeria leyó el mensaje una vez, luego otra, luego una tercera, como si las palabras pudieran cambiar de significado si las miraba con suficiente atención, pero las palabras seguían siendo las mismas. Marcos no venía, Marcos no iba a venir, y Marcos, al parecer, no era quien ella creía, aunque en ese momento, de pie frente al espejo con la cara perfectamente maquillada y el cabello recogido con flores diminutas que habían tardado 2 horas en colocar, Valeria no tenía manera de saber qué significaba eso exactamente. Su madre golpeó la puerta. Valeria, amor, ya casi es la hora. Ella no respondió. Alguien más golpeó. Una prima, luego la coordinadora del evento, con su tono profesional y su sonrisa entrenada para resolver emergencias de último minuto. Valeria seguía sin moverse. Había algo extraño ocurriendo dentro de su pecho. Esperaba el llanto. Esperaba el colapso, esperaba ese tipo de dolor que dobla a las personas por la mitad, pero lo que sentía era diferente, era una especie de silencio enorme, como cuando se va la luz en una habitación y el ojo todavía intenta ver durante unos segundos, todavía insiste en que algo está ahí. Antes de aceptar la oscuridad completa, puso el teléfono en el bolsillo interior de su vestido, abrió la puerta. Su madre la miró con esa expresión que las madres tienen, cuando saben que algo está terriblemente mal pero todavía esperan equivocarse. ¿Estás bien? Valeria asintió, no porque fuera verdad, sino porque en ese momento la verdad era demasiado grande para caber en ese pasillo estrecho, con la música del órgano filtrándose desde el interior de la iglesia y el perfume de los arreglos florales mezclándose con el nerviosismo de todos los que la rodeaban. Caminó hacia las puertas principales. Su padre adoptivo extendió el brazo para acompañarla al altar. Ella lo miró con amabilidad genuina y dijo, en voz baja, no hace falta, y entró sola. 200 personas se pusieron de pie. La música cambió. Alguien en las primeras filas llevó las manos al pecho, emocionado. Una señora mayor que Valeria no conocía muy bien empezó a llorar antes de que la novia llegara a la mitad del pasillo. Valeria llegó al altar, se detuvo, miró a los 200 rostros que la miraban a ella, algunos con sonrisas, algunos ya con la expresión confundida de quien empieza a notar que algo no cuadra, que el novio no está en su lugar, que el sacerdote tiene los ojos demasiado quietos. Esperó a que el silencio se instalara completamente, y entonces habló con una voz tan serena que varios asistentes pensaron, por un instante absurdo, que todo era parte del plan. Marcos no va a venir. No voy a contarles más detalles porque la verdad es que yo misma no los tengo todos todavía. Solo quiero que sepan que estoy bien, y que ya que están aquí, ya que se vistieron y vinieron y trajeron regalos que están apilados en esa mesa del fondo, por favor, coman. La comida es buena y sería una pena desperdiciarla. Hubo un segundo de silencio absoluto, luego alguien empezó a aplaudir, luego otro, y de alguna manera, en esa iglesia llena de flores blancas y expectativas rotas, el aplauso creció hasta llenar el espacio completo, no de alegría exactamente, sino de ese tipo de admiración involuntaria que las personas sienten cuando alguien hace algo que ellas nunca podrían hacer. Valeria sonrió, era una sonrisa real, aunque viniera de un lugar que todavía no había terminado de procesar lo que acababa de ocurrir. Era la sonrisa de una mujer que había decidido, en algún punto entre leer ese mensaje y abrir las puertas de la iglesia, que no iba a permitir que este día la destruyera en público. Lo que ocurriera después de eso era otra conversación. En la última fila,
Casi pegado a la pared del fondo, había un hombre que no había sido invitado formalmente. Nadie le había enviado una tarjeta con su nombre. Nadie lo había puesto en la lista de la coordinadora. Estaba ahí porque esa mañana, antes de que todo comenzara, había sentido algo que no sabía cómo ignorar, una certeza incómoda, sin forma exacta, de que el día no iba a terminar como estaba planeado. Se llamaba Rodrigo Castel, tenía 41 años. El traje oscuro de quien asiste a eventos de negocios y no de bodas, y una expresión que no era exactamente lástima, ni pena, ni esa curiosidad morbosa con la que algunos testigos observan el dolor ajeno. Era algo diferente, era la expresión de alguien que lleva mucho tiempo guardando algo que no sabe si tiene derecho a guardar. Mientras los invitados se movían hacia el salón de recepciones, y el murmullo de las conversaciones llenaba el espacio, Rodrigo no se unió a nadie, se quedó de pie, ligeramente apartado, observando a Valeria desde lejos mientras ella aceptaba abrazos y comentarios y las miradas de lástima que claramente no quería recibir pero que sabía que eran inevitables. En un momento, sus ojos se cruzaron, solo un segundo, tal vez menos. Valeria no dijo nada, Rodrigo tampoco. Pero hubo en ese intercambio algo que ninguno de los dos estaba preparado para examinar, algo que llevaba mucho tiempo viviendo en los márgenes de sus conversaciones, de trabajo y sus desacuerdos profesionales, y sus silencios compartidos durante las horas largas de algún proyecto difícil. Ella desvió la mirada. Él se fue antes de que sirvieran el postre. Esa noche, Valeria estaba sola en la habitación del hotel que habían reservado para la luna de miel. Había insistido en quedarse ahí. Su madre quería que volviera a casa. Sus amigas querían llevarla a algún lugar con música y alcohol y el tipo de solidaridad ruidosa que se supone que cura estas cosas. Ella había dicho que no a todo con la misma calma imposible que había mostrado en la iglesia. Necesitaba silencio, necesitaba un lugar que no fuera de nadie todavía, un espacio sin historia, sin conversaciones pendientes, sin objetos que le recordaran exactamente cuánto había planeado este futuro, que ahora ya no existía. Estaba sentada en el borde de la cama con los zapatos todavía puestos y el vestido de novia, todavía puesto porque deshacerse de él requería una energía que en ese momento no tenía, cuando escuchó 3 golpes en la puerta, suaves, concretos, sin urgencia. Abrió sin pensar demasiado. Rodrigo estaba en el pasillo con 2 vasos de café de la cafetería del lobby y una carpeta delgada bajo el brazo. Ella lo miró, él la miró. No vine a consolarte, dijo, con ese tono directo que Valeria conocía perfectamente después de 6 años de trabajar para él. Mañana tienes la presentación del proyecto, Almeida, a las 10 de la mañana, y no voy a permitir que la arruines porque tu cerebro esté en otro lugar. Valeria no respondió de inmediato. Hubo algo en la practicidad de esas palabras que resultó, de manera completamente inesperada, más reconfortante que cualquier abrazo que hubiera recibido durante las últimas horas. Nadie la había tratado con normalidad en todo el día. Todos la habían mirado como si fuera algo frágil, algo que podía quebrarse con el tono equivocado. Rodrigo la estaba mirando exactamente como siempre la miraba, como a alguien capaz. Le hizo un gesto vago para que entrara. Él pasó, dejó uno de los cafés en la mesita de noche. Abrió la carpeta y empezó a hablar del proyecto con esa eficiencia característica que a veces la desesperaba y que en ese momento resultaba, por razones que no habría sabido explicar, casi perfecta. Estuvieron trabajando 40 minutos cuando Rodrigo recogió la carpeta y se preparó para irse. Se detuvo en la puerta, no se dio la vuelta completamente. Habló mirando hacia el pasillo, en voz más baja que todo lo anterior, con el tono de quien dice algo que no estaba planeado. También vine porque no quería que estuvieras sola esta noche. Cerró la puerta con suavidad. Valeria se quedó mirando la puerta cerrada durante un tiempo que no habría podido medir. No pensó en Marcos, no pensó en el mensaje, ni en el altar vacío.
ni en los 200 invitados, ni en los 4 años que de repente se sentían como una habitación de la que alguien había sacado todos los muebles. Pensó en esa frase dicha de espaldas, sin dramatismo, sin ninguna intención aparente de parecer importante y sin entender todavía por qué. Sintió que algo muy pequeño y muy frágil, en algún lugar dentro de su pecho que llevaba todo el día completamente cerrado, acababa de moverse. Hay cosas que uno aprende tan temprano en la vida que ya no las reconoce como aprendizajes, las asume como parte de su carácter, como rasgos de personalidad, como la manera en que simplemente es. Valeria nunca pensó que era una persona cerrada, pensaba que era una persona fuerte, y durante mucho tiempo, nadie a su alrededor le dijo que esas dos cosas no eran lo mismo. Tenía 16 años cuando su padre se fue. No fue dramático, no hubo una pelea grande, no hubo una noche de gritos que ella pudiera recordar como el momento en que todo cambió. Fue más silencioso que eso, más lento, más parecido a la forma en que el agua desaparece de un vaso sin que nadie lo derrame. Simplemente un día el vaso estaba lleno y otro día ya no lo estaba y nadie supo explicar exactamente cuándo había ocurrido la transición. Su madre se quedó. Su madre siempre se quedó, pero quedarse tuvo un precio que nadie habló en voz alta. La tristeza de su madre se convirtió en el clima permanente de esa casa, en algo tan constante que Valeria dejó de percibirlo como tristeza y empezó a percibirlo como temperatura, como el estado natural de las cosas, y sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie le explicara que eso no era su responsabilidad. Valeria se convirtió en la persona que regulaba esa temperatura, aprendió a leer el estado de ánimo de su madre antes de entrar a una habitación, aprendió a decir las palabras correctas en el momento correcto, aprendió a guardar sus propios problemas en un lugar interior donde no molestaran a nadie, donde no añadieran peso a una casa que ya tenía demasiado, y aprendió, sobre todo, a no necesitar. Necesitar era peligroso. Necesitar era abrir una puerta que no sabías si alguien iba a cruzar desde el otro lado. Necesitar era hacer una pregunta cuya respuesta podía ser el silencio, y el silencio de las personas que deberían estar ahí era el único tipo de dolor que Valeria no sabía cómo manejar, así que dejó de preguntar. Estudió arquitectura porque desde pequeña había sentido que los edificios tenían una honestidad que las personas no tenían. Un edificio era lo que era, sus estructuras estaban a la vista, sus materiales eran concretos, sus límites eran claros. No desaparecía un martes por la tarde sin explicación, no te dejaba leyendo mensajes en el baño de una sacristía. Fue brillante desde el principio, no del tipo de brillantez que busca atención, sino del tipo que simplemente resuelve problemas con una eficiencia que hace que los demás se pregunten por qué ellos no lo vieron antes. Sus profesores la admiraban, sus compañeros la respetaban, y Valeria, que había aprendido que el trabajo era el único territorio donde podía necesitar cosas sin arriesgarse a que alguien la decepcionara, se entregó a eso con una dedicación que en otro contexto habría parecido excesiva. Conoció a Marcos en el último año de la universidad. Era simpático, era predecible en el mejor sentido de la palabra. Aparecía cuando decía que iba a aparecer. Cumplía lo que prometía. No tenía silencios largos cargados de significados que ella tuviera que interpretar. Con Marcos no había que adivinar nada, y eso, para alguien que había pasado la adolescencia entera leyendo entre líneas, era algo parecido al descanso. Lo amaba, sí, a su manera, con la parte de ella que había aprendido a amar desde una distancia segura, con la parte que podía entregarse sin entregarse del todo, que podía estar en una relación sin depender completamente de ella. Con Marcos podía ser una novia atenta, una compañera presente, sin tener que abrirse de una manera que la dejara expuesta. En algún lugar de sí misma sabía que eso no era suficiente, que el amor que no te asusta no es amor completo, que elegir a alguien porque es seguro y elegirlo porque es la persona correcta, son dos decisiones que a veces
coinciden y a veces no. Eligió no examinar eso demasiado de cerca. Rodrigo Castel entró en su vida de una manera que no le dio opción de prepararse. Tenía 35 años cuando lo contrató. Ella tenía 26 y desde la primera entrevista, hubo algo en la forma en que él la miró, que la incomodó de una manera que no supo nombrar. No era una mirada inadecuada, era lo contrario, era una mirada demasiado atenta, demasiado presente. El tipo de mirada de alguien que está escuchando de verdad lo que dices y también lo que no dices. Valeria no estaba acostumbrada a que la miraran así. Le rechazó el primer proyecto que presentó. Lo devolvió con 3 páginas de comentarios detallados, cada uno correcto, cada uno señalando exactamente los puntos donde ella había tomado el camino fácil en lugar del camino honesto. Valeria lo leyó en su escritorio con la mandíbula apretada y una irritación que tardó 2 días en admitir que era en parte admiración. El segundo proyecto también fue rechazado. El tercero tuvo correcciones. El cuarto fue aprobado con una nota al margen que decía simplemente, ahora sí. Esas 2 palabras le importaron más de lo que habría querido admitir. Sus compañeros asumían que Rodrigo tenía algo en contra de ella. La invitaban a quejarse de él en las conversaciones de almuerzo. La miraban con solidaridad cuando salía de su oficina con el ceño fruncido. Valeria nunca participó de eso, porque sabía, con esa intuición precisa que había desarrollado desde los 16 años de leer personas en silencio, que lo que Rodrigo hacía no venía de un lugar hostil, venía de un lugar que reconocía su capacidad y no estaba dispuesto a dejar que se conformara con menos. Nadie le había hecho eso antes. Su madre la protegía, sus profesores la celebraban, Marcos la apoyaba en todo lo que ella decidía. Rodrigo era la primera persona en su vida adulta que la empujaba hacia arriba en lugar de simplemente acompañarla donde estaba, y eso creaba en ella una tensión que no sabía cómo clasificar. Era incomodidad, era gratitud, era algo que no quería nombrar porque nombrarlo abriría una puerta que era mejor mantener cerrada. Eligió llamarlo tensión profesional y dejarlo ahí. Rodrigo, por su parte, tenía su propia historia que cargaba con la discreción de los hombres que aprendieron que mostrar el peso que llevan no siempre conduce a algo bueno. Había crecido en una familia donde el éxito era el idioma principal. Su padre era arquitecto, su abuelo había sido arquitecto. El apellido Castel estaba en edificios de 3 ciudades distintas, y Rodrigo había aprendido desde pequeño que esa herencia era un privilegio y también una jaula, una de esas jaulas tan bien construidas, que de lejos parecen simplemente una casa grande. Amor a su exesposa con una intensidad que, mirándolo desde fuera, podría haber parecido hermosa. Desde dentro era más complicado. Rodrigo amaba con una atención total que no siempre dejaba espacio para que el otro respirara. No era control en el sentido oscuro de la palabra, era algo más parecido a una incapacidad para soltar, para confiar en que las personas se quedaban aunque no las sostuvieras constantemente, para creer que el amor no requería una arquitectura perfecta para mantenerse en pie. Cuando su exesposa se fue, lo hizo con una frase que Rodrigo repitió en su cabeza durante años: no me dejas ser yo cuando estás tan pendiente de mí. Tardó mucho tiempo en entender completamente lo que eso significaba. Tardó más todavía en aceptar que ella tenía razón, y cuando finalmente lo aceptó, tomó una decisión que parecía razonable pero que en el fondo era solo otra forma de protegerse. Decidió que él amaba de una manera que dañaba a las personas, y que la manera más responsable de vivir con eso era no volver a amar de esa forma. Construyó paredes. Las construyó bien, porque era arquitecto y sabía construir cosas que duran. Valeria fue la primera persona en 6 años que hizo que esas paredes le parecieran, en algunos momentos breves y desconcertantes, innecesariamente altas. No hizo nada con ese pensamiento, lo guardó en el mismo lugar, donde ella guardaba los suyos, ese lugar interior donde las cosas que no sabemos cómo manejar esperan pacientemente a que seamos lo suficientemente valientes para
examinarlas. Los dos cargaban sus silencios. Con una eficiencia notable, los dos habían aprendido, cada uno por su propio camino, que querer demasiado era arriesgado, que necesitar era peligroso, que era más seguro construir algo sólido y controlable que abrirse a algo que podía deshacerse sin previo aviso, y los dos, sin saberlo, llevaban años siendo exactamente lo que el otro más temía y más necesitaba al mismo tiempo, lo que ninguno de los dos sabía todavía, lo que el tiempo estaba a punto de poner sobre la mesa sin pedirles permiso era, que los muros más resistentes no son los que nadie puede cruzar, son los que uno construye, mirando hacia adentro, convencido de que proteger es lo mismo que vivir. Hay una forma particular de dolor que no viene del golpe inicial, sino de lo que ocurre después. Cuando la vida sigue su ritmo normal y tú tienes que seguir con ella aunque por dentro algo haya cambiado de lugar permanentemente. Valeria conoció ese dolor en las semanas que siguieron a la boda que no fue. Volvió al trabajo 3 días después, no porque estuviera lista, sino porque no sabía qué hacer con una versión de sí misma que se quedaba en casa mirando el techo, y porque el trabajo era el único territorio donde siempre había sabido exactamente quién era. Llegó temprano, como siempre, se sentó en su escritorio, abrió su computadora, y empezó a trabajar con una concentración que sus compañeros observaron con una mezcla de alivio e incomodidad. Alivio porque no tenían que manejar una crisis emocional que ninguno sabía cómo sostener. Incomodidad porque había algo en esa calma que no se sentía completamente sana, algo que parecía menos recuperación y más contención, como una represa que funciona perfectamente y que por eso mismo nadie examina con demasiado cuidado. Valeria convirtió el dolor en trabajo, era lo que sabía hacer, era lo que siempre había hecho. Sus presentaciones mejoraron, sus proyectos se volvieron más audaces. Había en su trazo algo nuevo, una especie de urgencia creativa que antes no estaba ahí, como si la ruptura hubiera roto también algún límite interno que la había mantenido siendo buena, cuando podría haber sido extraordinaria. Sus compañeros la admiraban más que antes, y la entendían menos que nunca. Rodrigo observaba todo esto desde la distancia precisa que siempre había mantenido. No preguntaba cómo estaba, no hacía comentarios sobre lo ocurrido. La trataba exactamente como siempre la había tratado, con exigencia, con atención profesional, con esa capacidad suya de señalar lo que podía mejorar sin hacer que la corrección se sintiera como un ataque, pero había detalles pequeños que Valeria empezó a notar sin proponérselo. El café aparecía en su escritorio los días de presentación importante, nunca con una nota, nunca con ninguna mención posterior, simplemente estaba ahí, a la temperatura correcta, en el momento en que ella lo necesitaba sin haber dicho que lo necesitaba, cuando un cliente la interrumpió, a mitad de una exposición con el tono condescendiente de alguien que no termina de tomar en serio a la persona que tiene enfrente. Rodrigo intervino en la conversación con una pregunta aparentemente casual que redirigió la reunión completa y devolvió el control a Valeria sin que pareciera una intervención, sin que nadie en la sala pudiera señalarlo como un rescate, sin que Valeria tuviera que sentirse rescatada. Una noche se quedó trabajando hasta tarde en un proyecto que tenía plazo al día siguiente. En algún punto entre las 11 y la medianoche, el agotamiento pudo más que la concentración y se quedó dormida en su silla, la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados en el escritorio. Cuando despertó, poco antes de las 2 de la mañana, había una chaqueta doblada sobre sus hombros. No era suya. Miró alrededor. La oficina estaba vacía. Las luces del pasillo estaban en modo nocturno. No había manera de saber con certeza quién la había puesto ahí, pero había exactamente una persona que Valeria podía imaginar haciendo algo así de esa manera, sin ruido, sin dejar evidencia, sin esperar ningún tipo de reconocimiento. Se quedó mirando la chaqueta un momento, luego siguió trabajando, pero algo había cambiado en la manera en que sus pensamientos se organizaban.
cuando no estaba prestando atención. Algo que no tenía nombre todavía pero que ocupaba espacio. El viaje a Valencia llegó 6 semanas después de la boda. Era un proyecto grande, la renovación de un edificio histórico en el centro de la ciudad. Un cliente exigente con una visión clara y un presupuesto que no admitía errores. Rodrigo eligió llevar a Valeria porque era la persona más capacitada para el proyecto. Eso era todo. Eso era lo que ambos se dijeron. 3 días. Hotel distinto al de los clientes. Reuniones largas en espacios que olían a piedra antigua y a tiempo detenido. Valeria en su elemento, con esa capacidad suya de leer un edificio como si pudiera escuchar lo que la estructura quería hacer, de proponer soluciones que respetaban la historia sin momificarla. Rodrigo la observaba trabajar con una atención que él mismo no habría sabido justificar completamente si alguien se la hubiera señalado. La primera noche, después de una cena de negocios que se extendió más de lo planeado, caminaron de vuelta al hotel por calles que a esa hora pertenecían más a la ciudad que a los turistas. Valencia en la noche tiene algo de ciudad que respira, de lugar que se permite ser el mismo cuando nadie lo está fotografiando. Caminaron en silencio durante un rato. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen lo suficiente como para no necesitar llenarlo. Fue Valeria quien habló primero. ¿Por qué viniste a la iglesia ese día? No lo había planeado. La pregunta salió sola, con esa naturalidad de las cosas que uno lleva tiempo guardando y que encuentran su momento sin pedir permiso. Rodrigo no respondió de inmediato. Siguió caminando. Una calle, parte de otra. El sonido de sus pasos sobre el adoquín y el ruido lejano de algún bar que todavía tenía vida, porque sabía que algo iba a salir mal. Valeria procesó eso. ¿Cómo lo sabías? Otra pausa, más larga esta vez. Y entonces Rodrigo hizo algo que no era una respuesta, pero que de alguna manera era más honesto que cualquier respuesta directa que hubiera podido dar. ¿Alguna vez elegiste algo porque era seguro, sabiendo que no era lo correcto? Valeria no contestó, no porque no tuviera una respuesta, sino porque la tenía demasiado completa, demasiado detallada, demasiado cargada de cosas que no estaba lista para decir en voz alta en una calle de Valencia a las 11 de la noche caminando junto a un hombre que de alguna manera, sin que ella hubiera dado permiso explícito para eso, se había convertido en la persona más presente de su vida cotidiana. Llegaron al hotel, se despidieron en el pasillo con la misma formalidad de siempre, esa distancia profesional que los dos mantenían como un acuerdo tácito, como una regla que ninguno había escrito, pero que ambos conocían. Valeria entró a su habitación y se quedó, de pie en la oscuridad durante un momento antes de encender la luz. Los 2 días siguientes fueron de trabajo intenso, de reuniones que se extendían, de decisiones técnicas y conversaciones sobre materiales y proporciones y la manera en que la luz entraba por las ventanas originales del edificio. Valeria estaba completamente enfocada. Era buena en eso, en usar el trabajo como un lugar donde el resto de las cosas no tenían acceso, pero había algo diferente en cómo se movía dentro de ese espacio compartido. Una conciencia nueva, involuntaria, de la distancia entre ellos en una reunión, de la dirección hacia la que él miraba cuando ella hablaba, de la forma particular en que él decía su nombre cuando quería llamar su atención sin apuro, con una claridad que hacía que la palabra sonara como si tuviera más peso del que normalmente tiene un nombre. La última noche, cerraron el proyecto, el cliente firmó. Hubo una pequeña celebración en el restaurante del hotel, con el equipo local y 2 personas más de la firma que habían viajado ese día. El ambiente era de alivio y satisfacción, ese tipo de alegría tranquila que viene de haber hecho bien algo difícil. En algún punto de la noche, uno de los colegas locales, que había bebido lo suficiente para perder el filtro social que normalmente lo habría detenido, hizo un comentario sobre la boda de Valeria. Algo torpe, sin mala intención real pero sin ninguna conciencia del daño que podía hacer una referencia al novio que no apareció.
dicha con el tono de quien cree que el tiempo suficiente convierte el dolor ajeno en anécdota compartible. El silencio que cayó sobre la mesa fue inmediato y total. Valeria no cambió la expresión. Había aprendido a no cambiar la expresión. Y entonces Rodrigo, sin alzar la voz, sin dramatismo de ningún tipo, con el tono exacto de alguien que dice algo que simplemente es verdad y no necesita decoración, habló: Valeria es la persona más extraordinaria que he conocido en este trabajo, y en muchos otros contextos. Marcos no merecía siquiera estar en esa iglesia. Hubo risas nerviosas. El colega que había hecho el comentario se disculpó demasiado y demasiado rápido. La conversación siguió hacia otros temas con el alivio colectivo de quien esquiva algo que podría haber sido peor. Valeria no rió, miró a Rodrigo. Él no la estaba mirando a ella. Estaba mirando su copa con esa expresión suya de quien acaba de decir algo que no estaba seguro de querer decir, pero que tampoco estaba dispuesto a retirar. Y Valeria entendió, con una certeza que no necesitaba confirmación, que eso no había sido un cumplido de jefe, que eso no venía del lugar donde viven los comentarios profesionales y las evaluaciones de desempeño y las palabras que uno dice porque corresponde decirlas. Venía de otro lugar completamente. Al día siguiente, en el aeropuerto, mientras esperaban el vuelo de regreso con el ruido de fondo de los anuncios y el movimiento constante de personas que van a algún lugar, Rodrigo se puso de pie para buscar algo en su maleta de mano y al pasar junto a ella, muy cerca, en voz baja, casi rozando el espacio entre el ruido y el silencio, dijo: ahora te casas conmigo, y siguió caminando. Valeria se quedó completamente quieta. No sabía si era una broma, no sabía si era una especie de locura pasajera dicha en el tono equivocado, no sabía si era una de esas frases que la gente dice cuando está cansada y ha bajado la guardia y después necesita desmentir. Lo que sí sabía era que no sonó como ninguna de esas cosas. Sonó como alguien que lleva mucho tiempo pensando algo y que finalmente lo ha dicho, no con la intención de asustarte, sino con la sencilla y aterradora honestidad de quien ya no puede seguir guardándolo. El vuelo fue silencioso, cada uno en su asiento, cada uno con sus pensamientos, cada uno fingiendo leer o mirar por la ventana, mientras en realidad no miraban nada excepto lo que acababa de ocurrir entre ellos sin que ninguno lo hubiera planeado. Exactamente así, y en ese silencio compartido, a 10.000 metros de altura, Valeria hizo algo que no había hecho desde hacía mucho tiempo. Se permitió sentir algo sin inmediatamente buscar la manera de guardarlo, solo por un momento, solo mientras la ciudad de Valencia desaparecía debajo de las nubes y el avión los llevaba de vuelta a una vida que, de alguna manera que todavía no sabía cómo describir, ya no se sentía exactamente igual a cómo se había sentido antes de ese viaje. Hay preguntas que uno evita durante mucho tiempo no porque no sepa la respuesta, sino precisamente porque la sabe, porque la respuesta cambia todo, porque una vez que la dices en voz alta ya no puedes pretender que no existe, y pretender que no existe era lo que te permitía seguir funcionando con normalidad. Valeria evitó la pregunta durante 10 días después de regresar de Valencia, 10 días de trabajo normal, de reuniones, de proyectos, de conversaciones con Rodrigo que mantenían exactamente la misma forma de siempre profesional, directa, sin fisuras visibles, como si nada hubiera sido dicho en un aeropuerto, como si las palabras pudieran desdecirse simplemente ignorándolas el tiempo suficiente, pero las palabras no funcionan así. Las palabras dichas desde un lugar verdadero tienen una persistencia que no respeta los acuerdos tácitos ni las distancias profesionales ni la voluntad de dos personas de comportarse como si el mundo fuera más simple de lo que es. Valeria lo llamó un martes por la tarde, cuando la oficina estaba casi vacía. Entró sin llamar algo que nunca hacía y cerró la puerta detrás de ella con la suavidad de quien ha decidido algo y no quiere interrumpirse con gestos bruscos. Rodrigo levantó la vista de su escritorio,
La miró, y en esa fracción de segundo antes de que cualquiera de los dos dijera algo, hubo un reconocimiento mutuo de que esta conversación era diferente a todas las anteriores, que lo que venía no cabía en el espacio habitual que habían construido entre ellos. Necesito que me digas qué sabías, dijo Valeria. No era una acusación, era una pregunta hecha desde un lugar de cansancio honesto, de alguien que ha cargado una confusión durante demasiado tiempo y que finalmente ha decidido que prefiere la verdad, aunque duela, al peso indefinido de no saber. Rodrigo no preguntó a qué se refería, eso solo confirmó lo que ella sospechaba. Se reclinó ligeramente en su silla, miró hacia la ventana un momento, no huyendo de la conversación, sino como alguien que necesita un segundo para decidir de qué manera va a decir algo que ha sabido que tendría que decir eventualmente y para lo que no existe una versión que no lastime. Siéntate, dijo. Prefiero estar de pie. Él asintió, la miró directamente, y le contó todo. 3 meses antes de la boda, un contacto en común, un arquitecto con quien ambos habían trabajado años atrás, le había mostrado información sobre Marcos. No rumores, no especulaciones, información concreta, verificable, del tipo que no deja mucho espacio para la interpretación favorable. Marcos llevaba 2 años en una relación paralela con una mujer en otra ciudad. No era una aventura pasajera, no era algo que hubiera comenzado y terminado en un momento de debilidad. Era una relación real, con continuidad, con presencia, con la clase de inversión emocional que no se construye en pocas semanas. Una relación que Marcos no tenía ninguna intención de terminar. Se iba a casar con Valeria por razones que tenían más que ver con lo que ella representaba: estabilidad, respetabilidad, una vida ordenada que podía mostrar al mundo que con lo que sentía por ella, la otra mujer era lo que él quería. Valeria era lo que él necesitaba parecer. Mientras Rodrigo hablaba, la cara de Valeria no cambió. Ese tipo de quietud que ya conocemos en ella, esa capacidad de procesar cosas enormes sin dejar que el exterior las muestre, pero sus manos, que sostenían la correa de su bolso, apretaron el cuero sin que ella lo notara. Rodrigo terminó. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían compartido antes. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta era simple. La respuesta no lo era. Rodrigo se puso de pie, no para acercarse a ella, para estar a la misma altura, para tener esta conversación sin la geometría del poder que implica que uno esté sentado y el otro de pie, porque había hecho eso antes, dijo. Intervenir en la vida de alguien que quería, decidir por esa persona lo que era mejor para ella, convencerme de que protegerla era lo mismo que respetarla. Hizo una pausa breve. Mi exesposa se fue porque yo no la dejaba respirar, porque amaba de una manera que no dejaba espacio. Y cuando tuve esa información sobre Marcos, lo primero que pensé fue que quería decírtelo. Lo segundo que pensé fue que necesitaba examinar por qué quería decírtelo. Valeria lo miró fijamente. ¿Y qué encontraste cuando lo examinaste? Que no confiaba en mis propios motivos, respondió, con la voz de quien dice algo que le ha costado mucho trabajo aceptar. Que sentía algo por ti, y que eso contaminaba todo. No podía saber si quería decírtelo para protegerte o para beneficiarme, y como no podía saberlo con certeza, decidí no hacer nada. Esperaste a que él lo resolviera solo. Sir, y él lo resolvió el día de la boda. Sir, otra pausa, más larga. Lo siento, dijo Rodrigo, y no era la disculpa automática de quien dice lo siento porque es lo que corresponde decir. Era algo más parecido a un hombre que carga el peso real de una decisión y que no busca que lo absuelvan de ella, sino simplemente ser honesto sobre lo que fue. Valeria soltó la correa del bolso, miró al suelo un momento. Cuando volvió a levantar la vista, había algo en su expresión que Rodrigo no esperaba. No era rabia, no era el tipo de herida que se convierte en distancia. Era algo más complicado, más difícil de leer, y sin embargo de alguna manera más familiar que cualquier otra cosa que él hubiera visto en ella. Lo sabía, dijo Valeria. Rodrigo no entendió de inmediato. ¿Sabías lo de Marcos?
No, dijo ella. Eso no lo sabía. Una pausa en la que algo se acomodó en el aire entre los dos. Sabía lo otro. No necesitó ser más específica. Rodrigo entendió exactamente a qué se refería, y el hecho de que lo entendiera de inmediato, sin necesidad de que ella lo deletreara, fue en sí mismo una confirmación de todo lo que ninguno de los dos había dicho hasta ese momento. Valeria habló despacio, con la voz de quien lleva tiempo ordenando algo por dentro y que finalmente encuentra las palabras en el orden correcto. Me comprometí con Marcos sabiendo que algo no estaba bien. No lo de la otra mujer, eso no lo sabía, pero sabía que lo había elegido porque era seguro, porque con él podía estar presente sin estar completamente presente, porque el tipo de relación que teníamos no me pedía nada que yo no pudiera controlar. Se detuvo, y una parte de mí sabía por qué necesitaba eso, por qué elegía algo predecible. Lo que me asustaba estaba mucho más cerca y era mucho más real. Y me parecía más honesto casarme con alguien que no me asustaba que enfrentarme a lo que sí lo hacía. Rodrigo no dijo nada, esperó, porque había aprendido, tarde y con costo, que a veces la mejor manera de estar presente para alguien es simplemente dejar que terminen de decir lo que tienen que decir. Tú me asustabas, dijo Valeria, con una sencillez que hizo que la frase sonara casi like una confesión médica. Algo clínico y verdadero al mismo tiempo. Me veías de una manera que Marcos nunca me vio, y ser vista así daba miedo, porque si alguien te ve de verdad y después se va, el daño es diferente, es más profundo, es más difícil de dónde recuperarse. Rodrigo procesó eso en silencio, y entonces dijo algo que no había planeado decir, que salió de un lugar en el que normalmente mantenía con llave. Con la voz ligeramente más baja que el resto de la conversación, los dos perdimos tiempo protegiéndonos del otro. No era una pregunta, era una constatación. El tipo de verdad que cuando se dice en voz alta suena tan obvia que uno no entiende como no la vio antes, y al mismo tiempo tan enorme que entender por qué no la vio antes resulta completamente comprensible. Valeria asintió, muy despacio, con los ojos que por primera vez en toda esa conversación mostraban algo de lo que estaba ocurriendo por dentro, no llanto, no colapso, sino esa especie de rendición tranquila de quien finalmente deja de pelear, contra algo que siempre fue más grande que la pelea. Los dos se quedaron, en esa oficina con la verdad completa entre ellos por primera vez, sin la mediación del trabajo, sin la distancia de los proyectos y las presentaciones y los plazos, sin los roles que habían ocupado durante 6 años como si fueran la única versión posible de lo que podían ser el uno para el otro, solo dos personas que habían llegado al mismo lugar por caminos distintos, con el mismo miedo guardado de maneras diferentes, enfrentando por primera vez la posibilidad de que el costo de seguir protegiéndose fuera mayor que el costo de no hacerlo. Valeria fue la primera en moverse. Necesito tiempo, dijo. Rodrigo asintió sin dudar. Lo sé, y en ese pequeño intercambio en la manera en que ella lo pidió sin disculparse por pedirlo, y en la manera en que él lo concedió sin negociar ni añadir condiciones, hubo más intimidad real que en cualquier otra cosa que hubieran compartido hasta entonces. Valeria salió de la oficina. Rodrigo se quedó de pie, junto a su escritorio durante un momento, mirando la puerta cerrada, con la extraña sensación de alguien que acaba de poner sobre la mesa algo que llevaba mucho tiempo cargando y que todavía no sabe si haberlo hecho fue lo correcto o si simplemente era lo único que podía hacer. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que esa conversación, que se había sentido como un punto de llegada, era en realidad solo el comienzo de algo más difícil, que la verdad dicha en voz alta no resuelve las cosas automáticamente, que nombrar lo que uno siente no elimina el miedo que viene con eso, y que a veces, justo cuando dos personas finalmente encuentran el camino hacia el otro, la vida tiene preparada una última prueba que ninguno esperaba. Hay verdades que cuando finalmente llegan no producen alivio inmediato, producen algo más parecido al silencio que viene después de un ruido muy grande, ese momento en que el oído todavía está procesando,
lo que escuchó y el cuerpo todavía no sabe cómo reaccionar y el mundo sigue girando, aunque tú estés completamente quieto en el centro de algo, que lo ha cambiado todo. Valeria pidió tiempo, no días, semanas. Rodrigo asintió sin hacer preguntas, sin pedir explicaciones, sin el tipo de insistencia disfrazada de cuidado que habría confirmado exactamente lo que él mismo temía de sí mismo. Solo asintió, y eso fue, aunque Valeria no lo habría podido articular en ese momento, la primera señal de que algo en él había cambiado de verdad. Ella se fue a casa de su madre, a la ciudad donde había crecido, a las calles que conocía antes de convertirse en la persona que era ahora, a ese espacio donde todavía existía una versión de ella que recordaba como ser simplemente una niña en lugar de alguien que siempre tiene todo bajo control. Su madre no preguntó demasiado. Las madres que han vivido sus propias pérdidas reconocen cuando un hijo necesita silencio más que palabras, y la madre de Valeria, con toda su historia a cuestas, tenía esa sabiduría particular de quien ha aprendido que acompañar no siempre significa hablar los primeros días. Valeria durmió de una manera que no había dormido en años, sin alarmas, sin la presión sorda de las responsabilidades esperando al otro lado de la mañana, sin ese estado de alerta constante que había confundido durante tanto tiempo con estar viva. Durmió y cuando despertaba se quedaba mirando el techo de la habitación que había sido suya de adolescente, con sus marcas en la pared y su ventana que daba al mismo árbol de siempre, y dejaba que los pensamientos llegaran sin ordenarlos. Inmediatamente pensó en Rodrigo, en lo que le había contado, en los 3 meses que él había cargado esa información solo, debatiéndose entre decírsela y callársela, eligiendo el silencio por razones que eran complicadas y humanas y profundamente imperfectas. Pensó en Marcos, no con el dolor agudo de los primeros días, sino con algo más parecido a una tristeza tranquila, la tristeza de quien finalmente puede ver una situación completa y entiende que el problema no empezó el día del mensaje sino mucho antes. En todas las veces que ella había elegido no mirar demasiado de cerca lo que tenían por qué mirar de cerca requería hacerse preguntas cuyas respuestas podían ser incómodas, y pensó, sobre todo, en ella misma. Ese era el pensamiento más difícil, el más necesario, porque era fácil construir una narrativa donde Marcos era el villano y Rodrigo era el hombre complicado que guardó un secreto y ella era la víctima de las decisiones de los demás. Era fácil y era incompleto, porque Valeria, cuando se permitió ser honesta de verdad, en esa habitación de su infancia con el árbol afuera y el silencio adentro, supo que ella también había tomado decisiones, que ella también había elegido, que la boda con Marcos no había sido solo el resultado de un engaño sino también el resultado de años de elegir lo seguro sobre lo verdadero, lo predecible sobre lo que asustaba, la distancia controlada sobre la exposición real. Había elegido a Marcos precisamente, porque con Marcos no había riesgo de ser vista de verdad, y había mantenido con Rodrigo una distancia profesional, cuidadosamente construida precisamente porque con Rodrigo, ese riesgo existía desde el primer día, porque él la miraba de una manera que le exigía ser completamente ella misma, sin la armadura, sin la eficiencia como escudo, sin la competencia profesional como sustituto de la vulnerabilidad real. Y eso la aterraba de una manera que Marcos nunca la había aterrado. El miedo, entendió Valeria en esas semanas, no siempre se parece al miedo, a veces se parece a una elección razonable, a veces se parece a la madurez, a veces se parece exactamente a una mujer sensata que elige a un hombre estable en lugar de complicarse la vida. Pasó casi 3 semanas en casa de su madre, caminó por las calles de su infancia, comió en los lugares donde había comido de pequeña. Tuvo conversaciones largas con su madre sobre cosas que nunca habían hablado directamente sobre el padre que se fue, sobre lo que eso le había costado a cada una, sobre los patrones que se heredan sin querer y que solo se ven cuando uno se detiene lo suficiente para mirarlos. Una tarde,
sentadas en la cocina con el café enfriándose entre las manos. Su madre le dijo algo que Valeria no olvidaría: siempre te admiré por lo fuerte que eras. Tardé mucho en darme cuenta de que parte de esa fortaleza la construiste para protegerme a mí, y lo siento, porque no era tu trabajo. Valeria no respondió de inmediato, luego dijo: tampoco era mi trabajo seguir construyéndola para protegerme a mí misma. Su madre la miró, y por primera vez en muchos años, Valeria lloró de verdad, no el llanto contenido de la iglesia, no las lágrimas controladas de quien siente pero no quiere mostrar que siente. Lloró de una manera desordenada y sin elegancia, con su madre a su lado sin decir nada, simplemente ahí, simplemente presente de la manera en que hace falta que alguien esté presente cuando uno finalmente suelta algo que llevaba demasiado tiempo cargando solo. Fue un llanto que duró poco y limpió mucho. Al día siguiente, Valeria hizo su maleta, volvió a la ciudad con algo distinto en la manera de ocupar su propio cuerpo, menos tensión en los hombros, menos urgencia en los pasos, menos necesidad de llegar a algún lugar rápidamente para demostrar que estaba bien. Fue directamente a la firma, subió en el ascensor, recorrió el pasillo familiar con sus paredes de cristal y sus mesas de dibujo y el olor específico de ese lugar que era la mezcla de café y papel y algo que no tenía nombre exacto, pero que ella asociaba con las mejores horas de su vida profesional. Llegó a la oficina de Rodrigo. La puerta estaba abierta, él estaba ahí, de espaldas, metiendo libros en una caja con la meticulosidad de quien ha decidido hacer algo difícil y ha resuelto hacerlo bien. El espacio que lo rodeaba tenía ya esa calidad de lugar que está dejando de pertenecer a alguien. Las paredes con marcas claras donde habían estado los cuadros, los estantes más vacíos de lo normal, ese aire particular de las habitaciones en transición. Valeria se detuvo en el umbral. ¿Cuándo ibas a decirme que te ibas? Rodrigo se dio la vuelta. No pareció sorprendido de verla, aunque tampoco pareció haberlo esperado en ese momento exacto. La miró durante un segundo con esa atención característica suya, la que nunca había sabido si era una forma de ver o una forma de cuidar. Cuando estuviera completamente fuera dijo: para no complicarte la decisión. ¿Qué decisión? La de volver o no volver. No quería que sintieras que tenías que elegir entre tu trabajo y lo que sea que hay entre nosotros. Esto es tuyo. Lo que construiste aquí es tuyo. Yo puedo construir en otro lugar. Valeria entró a la oficina. Se apoyó contra la pared y lo miró trabajar un momento antes de hablar. Los socios preguntaron por tu objetividad, Sir, y elegiste irte antes de que fuera un problema para mí, Sir. Sin preguntarme, Rodrigo dejó el libro que tenía en las manos sobre la caja. La miró directamente. Tienes razón. Debí haberte preguntado. Hubo un silencio entre ellos que no era vacío. Era el tipo de silencio que contiene demasiadas cosas para que quepan en palabras inmediatas. 3 semanas de distancia, meses de algo sin nombre, años de dos personas mirándose desde los lados opuestos de una distancia que ninguno había cruzado, porque los dos tenían razones sólidas y asustadas para no hacerlo. Fue Valeria quien habló primero, y lo que dijo no fue lo que Rodrigo esperaba. Yo también guardé un secreto, uno que me guardé a mí misma durante mucho tiempo. Él esperó, sabía que sentías algo, no sé desde cuándo exactamente, pero lo sabía, y me comprometí con Marcos de todas formas, no porque no viera lo que había entre nosotros, sino precisamente porque lo veía, porque me asustaba, porque contigo no hay distancia segura, Rodrigo, contigo no puedo ser la mitad de mí misma y que no se note, y eso es lo que más me aterraba de todo. Rodrigo no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía algo que Valeria no le había escuchado antes, no la ausencia de emoción que él usaba como escudo profesional, sino la presencia de algo más real, más expuesto, menos construido. Yo no sé si sé amar sin controlar. Mi exesposa me lo dijo y tenía razón, y he vivido 6 años convencido de que la manera más honesta de querer a alguien era no querer a nadie. ¿Qué era mejor? Esto señaló vagamente el espacio entre ellos, la distancia.
La oficina en proceso de vaciarse que arriesgarme a hacer daño otra vez. Valeria asintió despacio, y yo no sé si sé amar sin esconderme. Llevo toda mi vida siendo la persona que sostiene y nunca la que necesita. No sé cómo se hace lo otro. No sé si lo puedo aprender. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de esa oficina medio vacía. Rodrigo la miró. Entonces estamos iguales. Sí, dijo Valeria. Y no sé si eso es suficiente. Yo tampoco, respondió él. Y luego, con una honestidad tan simple que resultó más poderosa que cualquier declaración elaborada que hubiera podido hacer. Pero es la primera vez en mucho tiempo que no finjo que sé. Valeria miró la caja sobre el escritorio, los libros apilados con cuidado, las paredes con sus marcas, todo ese orden aplicado a un proceso de soltar, y tomó una decisión que no venía de la cabeza, que no venía del lugar donde vivían sus análisis y sus estrategias y su capacidad de convertir cualquier problema en algo manejable, venía de un lugar más adentro, más antiguo, más honesto. Termina de empacar, dijo. Rodrigo la miró sin entender completamente. Y luego salgamos de aquí, los dos, y comamos algo en algún lugar que no sea este edificio. No era una declaración, no era una promesa, no era la resolución limpia de todo lo que habían sido y todo lo que no habían dicho durante años. Era algo más pequeño y más real que todo eso. Era dos personas eligiendo, con plena conciencia de sus propias fracturas, dar un paso sin saber exactamente a dónde llevaba. Salieron juntos cuando el sol de la tarde ya estaba bajo y la ciudad tenía esa luz particular de las horas que no son del todo día ni del todo noche. Rodrigo llevaba la caja bajo el brazo. Valeria caminaba a su lado con las manos en los bolsillos. En algún punto él le preguntó si tenía hambre. Ella dijo que sí. Encontraron un restaurante sin buscarlo demasiado, uno de esos lugares pequeños con mesas de madera y una carta corta y el ruido de fondo de otras conversaciones que no tenían nada que ver con ellos. Se sentaron, pidieron sin pensar demasiado, y en algún momento de esa cena sin ceremonias, Valeria dijo algo sobre el proyecto de Valencia, sobre un detalle técnico que había estado pensando, sobre la manera en que la luz entraba por esa ventana particular del edificio histórico. Rodrigo la escuchó, y luego dijo algo que la hizo reír, no una risa educada, no la sonrisa controlada que ella usaba en reuniones, una risa real, desordenada, que llegó antes de que ella pudiera decidir si la quería o no, y él, al verla reír así, hizo algo que Valeria no le había visto hacer antes en 6 años de conocerlo. Rió también, sin vigilarse, sin la distancia cuidadosa del hombre que administra sus propias emociones con la eficiencia de un balance contable. Rió de verdad, con esa risa que existe solo cuando uno ha soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Valeria lo miró reír, y en ese instante, sin buscarlo, sin prepararse para ello, sonrió de la misma manera. No sabían si iban a lograrlo. No sabían si dos personas tan entrenadas en protegerse podían aprender a no hacerlo. No sabían si el camino que estaban eligiendo iba a ser más fácil que todos los caminos que habían evitado.